Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos, esperamos que se estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, buenos días a todos, buenos días, tardes, noches, lo que sea, a todos los que nos están escuchando y viendo en este video que tenemos para ustedes el día de hoy, el cual consideramos de vital importancia revisar incluso antes del primer día de consejo técnico, la fase intensiva, debido a la importancia que ahorita vamos a ir revisando y enganchados consideramos que tiene el hacer este video. Que básicamente, maestro Armando, me voy adelantando a comentarles a los compañeros que yo creo que es necesario que hagamos esta revisión entre todos, pero pues lo que intentamos es apoyarlos porque no es un trabajo fácil la cuestión de la revisión de lo que vamos a platicar el día de hoy. Sin embargo, pues ya se los tenemos aquí, listo, preparado, y el maestro Armando les va a decir en este momento qué es o cuál va a ser el punto focal para este video. Maestro Armando. Tu micro, para que nos puedas compartir. Así es, la intención era pues mencionarles realmente cuál es la finalidad en este caso del proceso. Realmente acaba de salir el programa sintético, tiene pocos días que salió. Nosotros, al igual que algunos otros compañeros, nos dimos a la tarea por la preocupación misma de la mención de cambios, de agregar contenidos, agregar palabras, agregar verbos. No, empezó para nosotros obviamente también la misma parte de la complicación de decir, bueno, pues es que se compartió una información y que por obvias razones se tiene también que ir actualizando, en este caso, la información, y pues por eso nos dimos a la tarea de revisar los planes y el plan que salió del Diario Oficial de la Federación y hacer una comparación de con los anteriores que salieron en enero del 2022. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahorita? Vamos a colocar nuestro programa nuevo, el programa nuevo que tenemos ahorita, y lo vamos a comparar con el programa viejito. Vamos a ver qué es lo que aparece, si aparecen cosas nuevas, si nos agregan cosas nuevas, si nos quitan, cuál es la finalidad. Vamos a hacer aquí un análisis, un pequeño análisis, pero comentarles, este proceso que vamos a realizar solamente está realizándose en el apartado del campo de lo humano y lo comunitario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es exactamente el área en el que, el campo, perdón, en el que educación física se sustenta para que podamos nosotros realizar y tener cierta observancia y cierto seguimiento con respecto a este proceso. Pues vamos a tratar de vamos a agregar por el momento, primero voy a compartir la pantalla, voy a tratar de tener ambas a la mano. Dígame, maestra. En lo que nos vas compartiendo pantalla, nuevamente no vayan a pensar que Plan Viejito es el 2017. Recuerden que estuvimos trabajando con documentos de trabajo únicamente del plan sintético durante todas las sesiones de consejo técnico. Ahorita en este momento lo que va a presentar el maestro en pantalla es el que trabajamos durante las fases de consejo técnico del ciclo pasado, todo el ciclo escolar, y del otro lado vamos a poder observar el que hace, yo creo, 2-3 días fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que salió como a las 11:30 de la noche, pero que ya lo podemos tener descargado de la página oficial donde se puede revisar, que igual por ahí yo creo les dejamos el link, pero si no, pues de todos modos les compartimos esto que les vamos a presentar el día de hoy. Y como bien dice el maestro, vamos a revisar los contenidos y algo que no habíamos estado teniendo en pantallas, aunque sí les decimos que las orientaciones que damos en los videos básicamente les sirve a todos los niveles,
En este caso sí creemos muy prudente y conveniente hablar y mostrarles todas las fases, desde la fase 2 hasta la fase 6, así que si eres de preescolar, primaria, secundaria, no dejes de prestar atención, te va a funcionar esta revisión y, ¿por qué no decirlo desde ahorita? Principalmente preescolar. En el de primaria encontramos algunos cambios también y ahorita vamos a platicar de secundaria, sus particularidades, pero preescolar consideramos que sí es el que tiene una diversidad de cambios importantes y por eso mismo consideramos que es necesario tener toda esta atención al documento que les vamos a compartir el día de hoy. También nos encontramos algunas sorpresas en el camino de la revisión. Como bien decías, Armando, algunos otros amigos, bueno, conocidos, compañeros en el arte de la educación, y que todos ustedes han de conocer, otros edutubers, han estado haciendo revisiones de todos los campos y considero que en algún momento van a hablar de este campo, pero yo creo que como familia de educación física nos sentimos nosotros comprometidos, como enganchados con ustedes, a traerles ya antes de que regresemos al ciclo y nos pidan nuestra planeación didáctica y demás. Entonces, creo que ya, maestro, ya está ahí, ¿verdad? En pantalla. Ahora sí lo tenemos ya, sí la vemos. Del lado izquierdo tenemos ya... Así es, maestra. En este caso, como vemos, en el caso del lado de su pantalla con morado, como ya les habíamos comentado, todavía aparece incluso la leyenda del documento de trabajo, porque es el documento anterior que teníamos. Y en el caso del otro lado, aparece con un morado un poquito más oscuro, un azul, no saben, bueno, no lo azul alcanzo a pareciera, percibir ¿no? bien. Y nos damos cuenta, obviamente, que vamos a ir haciendo, en este caso, las comparaciones, ¿verdad? ¿Por qué pusimos de un lado el color rosa y del otro lado el color verde? Primera, para tener claridad de cómo están estos agregados. La segunda es para que ustedes puedan saber, en el caso de aquellos que se quitaron, en el caso de algunos temas que nosotros consideramos de revisión, se colocaron con el color amarillo porque pues consideramos importante, ¿no? Darle cierta lectura y cierto análisis sobre este tipo de temáticas y poder visualizar de esta manera el contenido. Entonces, maestra Ana, si le parece, de la misma manera que lo estuvimos trabajando, usted se aboca a la parte del programa nuevo y en mi caso me aboco yo a la parte de los programas anteriores, ¿sí? Para poder irle dando lecturas. En este caso, irá usted dando lectura porque es el programa nuevo y de ahí vamos a ir haciendo los comentarios con respecto, vayan apareciendo o vayan suscitándose. Adelante, maestra. Gracias. En este caso, el primer contenido está igual, no hay necesidad de leerlo, porque todo lo que no leamos en este momento es que se mantiene redactado de la misma manera. Vamos a ir enfocándonos en los que están subrayados. En el caso del primero, maestra, por rojo, eso también sí. Hay que estar visualizando en ambos, porque sí hay alguna situación que nos quitaron. De donde termina, si vemos, dice considere la diversidad, de ahí quitaron las palabras étnica, cultural, lingüística, de capacidades y de género. Sí, voy a empezar a leer ese. Voy a empezar a leer ese porque ya vi que, o sea, vamos a leer los que tengan agregados o modificados. Entonces voy a empezar con este de la izquierda para que ya tú nos apoyes a ir viendo la parte que se modifica o se agrega, ¿no? O se quita, perdón, se quita. Así es, por eso hay que estar viendo en ambos lados. Vámonos. Descubre gustos, preferencias, posibilidades motrices y afectivas. Esto es para primer grado de preescolar. Estamos en fase 2, acuérdense. En juegos y actividades que le contribuyan al conocimiento de sí en un ambiente que considere la diversidad. En este caso le quitaron las palabras étnica, cultural, lingüística, de capacidades y de género. Ajá. En adelante, en verde tenemos describe cómo es físicamente, identifica sus rasgos familiares y se acepta como es. Este fue un agregado completo que le hicieron, ya que como vemos del otro lado no aparece. ¿Sí? Entonces hubo un contenido agregado en este caso, que describe cómo es físicamente, identifica sus rasgos familiares y se acepta como es.
En el caso del siguiente PDA, ahí lo único que identificamos, si ven, está subrayado la palabra pares, porque es la modificación que se hizo. No fue agregado, pero fue modificado. En el anterior, ¿cómo decía, maestro? Así es, a grandes rasgos lo que hicieron fue cambiarnos las palabras, en este caso compañeras y compañeros, que es lo que normalmente aparece, por colocarlo por sus pares. Y esto es algo que vamos a ver que es una modificación constante, por así decirlo, en los diferentes PDAs que donde decía normalmente compañeras y compañeros, se cambia por la palabra pares. En el caso de segundo grado, sí tiene un cambio que no es, pareciera no ser tan grande, pero sí es significativo, y dice, reconoce algunos rasgos de su identidad, dice, acá agregan la palabra dice y quitan. Así es, nos ponen, dice, y lo que nos quitan es el paréntesis, ¿no? O sea, le dan el espacio completo, en Exacto. este caso, como si ya no fuera la parte de la ejemplificación, ya no se contabiliza tal cual como un ejemplo o una referencia a, sino que lo dejan de manera directa dentro del mismo proceso de desarrollo de aprendizaje para que sea contemplado como lo mismo. Y entonces el alumno puede, no solamente hay que nosotros, maestro, tenerlo en cuenta, sino que el alumno lo diga cómo es físicamente, qué le facilita, qué se le dificulta, qué le gusta, qué no le gusta, y lo expresa en su lengua materna o con otros lenguajes, ¿no? Que ese de otros lenguajes ya tú sabrás en qué momento y cómo los utilizas. En el siguiente, también algo parecido, esta parte de los paréntesis, aquí se agrega la palabra como, dice, distingue semejanzas y diferencias con las demás personas a partir de distintos rasgos de identidad, como su nombre, características físicas, formas de vestir, hablar, alimentarse, entre otros. De la misma manera, nos quitaron lo que es el apartado de del paréntesis, sigue funcionando exactamente lo mismo, pero agregan el apartado como es y nos van haciendo ahí la variabilidad. En el siguiente es bastante interesante porque, acuérdense, esta cuestión de los niveles taxonómicos que también han mencionado algunos otros compañeros, colegas, es bien importante cómo sí puede llegar a impactar esa modificación con una sola palabra. Entonces, en este caso, nos llamó mucho la atención que con una palabra cambia el sentido. Por eso es que hay que mencionarlo. Ahorita, en este momento, en lugar, ponen la palabra identifica, que todas y todos pertenecen a familias que son diversas y muestra respeto a las formas de ser, de pensar, de relacionarse con las y los demás. Solo lo identifica. Y en este caso, el cambio viene por la palabra comprende, como si logramos observar en el caso de lo que es identificar, es porque ya hay un proceso de raciocinio, ¿no? Ya hay darse cuenta de que algo está sucediendo, de que algo está suscitándose y de que lo está percibiendo solamente desde la pura, perdón, es al revés. En el caso de la identificación es solamente a partir de la pura observación, solamente lo puede percibir, mientras que en el caso de la comprensión sería porque ya está entendiendo tal cual que esto está suscitándose. Entonces, en realidad lo que nos están haciendo es disminuirnos el aprendizaje, en este caso, en el proceso del alumno, cambiándolo de comprende a identifica para reducir, en este caso, el aprendizaje tal cual. Que en este caso, contemplando las edades de los niños, comentamos en lo personal, a mí me parece correcto. O sea, por el que todavía estamos en un segundo grado de preescolar y creo que el nivel es más adecuado al poner identifica, en este caso, ¿no? De este contenido, perdón, PDA. En el mismo segundo grado, en este contenido de construcción de la identidad personal, sí agregan algo por completo, que es el siguiente, que dice, representa la imagen que tiene de sí y de sus pares con apoyo de diversos recursos de los lenguajes artísticos, especifican los lenguajes artísticos, y es únicamente una representación. Pasamos a tercer grado, seguimos con este mismo primer contenido, y dice, identifica, creo que en el primero no sufre cambio, nos seguimos. Nos vamos y vuelve a ocurrir esta palabra pares que está subrayada,
Aquí le ponen pares y de otras personas, mientras que en el anterior decía de sus compañeras y compañeros, así como las personales. Entonces sí, ahí sí modifican esa parte. El que sigue, en este caso, le quitan. Dice, muestra Así es, seguridad. entonces le doy lectura yo porque Ok, sí. continuamos con esto. Va. Dice, muestra seguridad y confianza en sus formas de ser, actuar, pensar e interactuar en la casa, escuela y comunidad, y lo expresa, que esto es lo que le quitaron, y lo expresa con recursos de los distintos lenguajes. Sí, lo mismo, nos están quitando o vuelven a quitar ese punto de ciertos aprendizajes. En este caso, sí podemos hablar ya de un niño de tercero preescolar que sí puede utilizar diferentes expresiones ya. Entonces, sí contemplamos que en este caso sí es quitar una parte del aprendizaje, una parte del proceso que puede servir con a grandes rasgos. Adelante, maestro. Que en este caso, ese último pedacito, consideramos igual que lo quitan porque lo agregan en el siguiente PDA. Esto de expresa con recursos de los distintos lenguajes, aunque no sobre ese PDA que era mostrar seguridad y confianza. Lo ponen en otro PDA que queda expresa y representa con recursos de los distintos lenguajes la imagen que tiene de sí y de las y los demás. Entonces, como que jugaron un poco ahí con lo que ya habían puesto y dijeron, no, mejor lo pasamos para acá y lo dejan en este siguiente PDA. En este caso, pues si lo observamos, sí tiene un cambio fuerte, porque aquí hablamos de al agregarse, que expresa y representa con recursos la imagen, o sea, aquí ya estamos hablando de que se agregó la parte de la imagen de sí mismo, ¿no? Entonces es una concreción diferente, sobre todo al estar hablando de tal cual de ambos, pero igual puede ser que sí haya una concreción a lo mejor más grande, aquellos que trabajan en preescolar puedan tener un mayor, mejor entendimiento en esta parte y sobre todo podrán decir si les funciona, no les funciona y de la misma manera recordarles, ¿no? Esa parte de la autonomía curricular, si ustedes ven que en algún momento este proceso hubiera un cambio, ustedes pueden hacer esas modificaciones a su programa analítico para mantenerlo, cambiarlo, reducirlo a través incluso del mismo verbo, dependiendo obviamente de la situación contextual en la que se encuentra. Seguimos con el siguiente, maestro, adelante. Sí, en el siguiente igual encontramos el contenido, queda de la misma manera y en este caso modifican en el primer PDA de primer grado, lo vamos a leer como queda, en el que queda ahorita en el diario oficial. Los que estamos viendo de verde, este es sobre el que vamos a trabajar ya es el oficial, ¿ok? Para que nos vaya quedando más claro, es como va a quedar ya el PDA. Explora las posibilidades de movimiento de su cuerpo en juegos y actividades de acuerdo con las características y condiciones personales. ¿Cómo estaba antes entonces? Aquí nos menciona de manera anterior, explora las posibilidades de movimiento al utilizar las distintas partes del cuerpo, ¿sí? En juegos y actividades, entre paréntesis, correr, saltar, entre otras, nos quitan las ejemplificaciones, de acuerdo con las características físicas, intelectuales y sensoriales de cada persona. En este caso nos reduce porque no solamente lo dejan de manera muy general y ponen de acuerdo con las características, ya no nos especifican tal cual que tiene que ser las físicas, intelectuales y sensoriales, y nos ponen de cada persona, mientras aquí siguen características y condiciones de cada una de las personas. Entonces, y sí ahorita, hay como algo. Sí, de hecho creo que ahí el mayor cambio es que en el anterior era explorar de las personas, ¿no? De cada persona se entendía como que también podía ser del otro y en este caso nos especifican a condiciones personales. Sí, ya queda como más claro y como dices, nada más reducen o quitan esa parte de explicar cada uno de los elementos que contiene ese momento. En la siguiente también hay una modificación. Dice, imita y descubre movimientos y posturas involucrando distintos segmentos corporales que favorecen el control
y la lateralidad. Así es, en este caso quitaron, ponen involucrando y en este caso es utilizando distintos segmentos corporales y la misma lateralidad entre paréntesis. Nuevamente el que sigue, hay una modificación en el siguiente PDA, describe las sensaciones que percibe en su cuerpo al realizar movimientos o mantener ciertas posturas. Ahí creo que sí hubo una interesante reducción o simplificación Así del es. PDA. Hubo dos cosas. La primera es que nos quitan, y esto pasa ya en varios apartados consiguientes, que empiezan a quitar este apartado de en su lengua materna, ¿no? Lo ponen como describe. Y en este caso, por ejemplo, si sabemos o tomamos en cuenta todas aquellas lugares o estados que trabajamos con gente que habla con dialectos y estas situaciones, pues obviamente yo creo que sí es necesario en este caso, en ese tipo de situaciones y en ese tipo de contextos, mantener este apartado, sobre todo porque estamos hablando de niños de primero de preescolar que apenas se están adentrando a la parte de la escuela. Entonces, por obvias razones, pudiéramos estar pensando en que por lo menos expresarse en el idioma que conoce o con el que aprendió a hablar sería importante. En el segundo, que nos pone, que percibe, en este caso, manda y menciona que percibe en su cuerpo al realizar movimientos, y al realizar movimientos es todo el proceso. El proceso. ¿No? O sea, es exactamente. Mientras que durante es solamente la parte medular, no es ni anterior ni posterior, sino es durante. Al realizar, ahora sí lo acrecentan y es de manera general durante todo el proceso, y durante solamente sería el proceso intermedio. Nos vamos con el siguiente, maestra, adelante. En el siguiente también hubo modificación. Repetimos, estamos tardando un poquito con preescolar porque en realidad es el que le hicieron bastantes cambios y que son muy considerables de mencionar. Entonces, creemos que sí es muy importante el poder hacer esta lectura para que también tú cuando ya los leas o ya los veas nada más directo a lo marcado, vámonos, ya entendimos que ahí hubo un cambio, ¿no? Adapta sus movimientos y fortalece su lateralidad al desplazarse en espacios de la escuela, casa y comunidad, en distintas direcciones y con velocidades variadas, descubre nuevas formas de moverse. Así es como quedó ahorita, anteriormente estaba. Realmente se sintetiza de la misma manera, solamente le cambiaron. Nosotros subrayamos sobre todo por la parte de la redacción, ¿no? Porque va más a la parte de la redacción. Entonces, en lugar de sus, era adapta los movimientos. Ahora ya están haciéndolo más la parte individual, más la parte del mismo sujeto en sí. En este caso estaba como adapta los movimientos en desplazamientos que implican distintas posiciones, direcciones y velocidades, ¿sí? En juegos y en actividades individuales y en coordinación con sus pares, y de manera gradual descubre nuevas posibilidades de movimiento corporal. Repetimos, si ustedes se fijan o le damos lectura, pues comparándolo es muy similar, perdón, solamente que sí hay cambio más que nada en la redacción, y en este caso, pues lo mismo, ¿no? Los marcamos para que ustedes puedan asimilarlo, leerlo y ver que sí, aunque haya habido ese cambio, se siga asemejando y siga funcionando de la misma manera dentro de su contexto. En el caso de CPDA de inicio, la primera lectura rápida, como cambian tantas palabras en la redacción, pareciera que fuera otro PDA, pero como dices, Armando, es completamente la finalidad, va a ser la adaptación, ¿no? La adaptación del movimiento durante las diferentes posibilidades de movimiento corporal. Entonces, ese es como que el objetivo de ese PDA en particular. Por eso es que decimos al final, aunque el redactado suena muy diferente, es la misma, entonces lo cambian más que en contenido, en redacción. El siguiente dice, mantiene el control y equilibrio de Así los es, solamente le agregan aquí la parte de equilibrio, queda de manera completa, o sea, si lo vemos obviamente nada más hay el agregado de la palabra, ¿no? Agregan equilibrio, entonces yo creo que sería justamente ahí
el análisis. No sé si usted gusta hacer algún otro, maestra. Ahí en este caso que abajo decía, y en acciones, y aquí ya nada más dice, y en acciones que implican movimiento, y aquí directamente dicen, como en movimiento sin desplazamiento. O sea, son, te digo, conectores y palabras que al final, en este caso, no afecta tanto la redacción o el sentido. El siguiente, bueno, ahí si quieres mencionar antes, Armando, que quitaron completamente. Así es, en este caso hay uno que viene y menciona, incorpora en sus movimientos la estructura del espacio físico como la distancia, la dirección, la temporalidad y la velocidad, perdón, y la posición. En este caso sí hicieron esa extracción de este PDA, y si no mal recuerdo, maestra, creo que sí, exactamente. Pareciera que si ustedes se dan cuenta, nos lo pasaron a tercero. O sea, estaba en segundo año, o sea, estaba plasmado aquí en segundo año y fue mandado a tercero. Entonces, igual, maestros, es aquí importantísimo, sobre todo que ustedes sí visualicemos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer nuestro programa analítico, nosotros igual sustentamos. Es probable que aquí a la SEP o a las personas que hacen este documento les hayan hecho a lo mejor esa observación, sugerencia o esa observación para poderlo lanzar al otro lado. ¿Quién mejor que ustedes para saber si dado el caso así funciona? O de la misma manera, si ustedes ven o visualizan que hay que bajarlo, ya vemos que incluso lo habían contemplado desde segundo año, ¿no? Entonces, y mira lo importante, sí, perdóname, mira lo importante que es aquí, que realmente hagamos esta revisión y esas modificaciones. Si tú ya habías avanzado con la revisión y tu plan analítico, es importante que sí se hagan las modificaciones, más allá de que porque te van a pedir tu planeación y tu organización y puede que lo lean, no lo lean, no sabemos, pero es porque en estructura sí puede tener implicaciones y afecciones, porque simplemente que tú lo estés trabajando, al final digo, es una cuestión motriz y no hay relación, no hay una afectación, por así decirlo, tan grave, pero si algo ocurre, etcétera, que ya son otros elementos, te van a decir, ¿por qué estabas trabajando con segundo esto si esto es de tercer grado? Un ejemplo, ¿no? Pensando muy allá. Entonces, yo al inicio, cuando nos dijeron que habían modificaciones, dije, bueno, lo metemos como codiseño, ¿no? Y ya, porque ya es mucha revisión. Pero cuando nos ponemos a analizarlo y dijimos, porque se tiene que hacer este ejercicio para ustedes, decimos, pues claro que no, porque sí hay una modificación sustanciosa, sobre todo en preescolar, y que llega a modificar el sentido y el proceso de desarrollo, que eso es lo más importante. Entonces, ojo por ahí y vamos haciendo esas modificaciones. El siguiente, para segundo grado, creo que es casi el último, explica los cambios nuevamente que experimenta su cuerpo cuando realiza actividad física. Aquí, exactamente, ahí, como bien lo vemos, ahí dice, y con ayuda reconoce señales de dolor o malestar. Lo que le quitaron fue de una persona adulta, en este caso, ¿no? Honestamente, y lo hemos platicado, pareciera que coberturar, en este caso de manera segura, desde el momento en el cómo se escribe, ¿no? Porque luego ha habido problemas dentro de escuelas preescolares con respecto a acoso sexual, y entonces pareciera justamente ese punto de tratar de evitar que en el escrito venga alguna situación. De la misma manera, ustedes observen, maestros, es importante que tengan siempre ese análisis. Nuevamente mencionarles que les quitaron en su lengua materna para aquellos que estamos o que trabajamos de manera clara cerca de alguna comunidad o algunas personas que hablan con dialecto. Ustedes sabrán si es necesario todavía agregarlo o no, dependiendo de la contextualización y de su misma escuela. Y en este caso también, en este caso también lo de explica y quitar en su lengua materna es porque creo que al final también están entrando la idea de este tema que viene fuerte de que el alumno se comunique a través de las diferentes formas de comunicación, no importa si es hablado, escrito, corporal, lo que sea, pero necesita comunicarse. Entonces, no sé quién hace las modificaciones y quién hace los contenidos y los PDAs, pero pudiera ser que también por ahí estuvo esa observación. Pero como bien dice Armando, el maestro Armando, yo creo que es necesario que sí se considere
en tu codiseño que esto que quitaron de lengua materna, tú decides si lo agregas. Ojo, porque la lengua materna igual, o sea, los que están en comunidad, en ciudades donde es el español y punto, no hay ninguna complicación, pero sí en los casos de lugares donde es necesario rescatar la cuestión de la lengua o el dialecto que se hable, la lengua, porque es así mencionado, sería conveniente pensar y considerar con tus compañeros docentes si se mantiene esas palabras todavía consideradas. Y eso se convertiría en codiseño, ¿no? En el caso de tercer grado, combina movimientos, empezamos con el primer PDA, combina movimientos que implican el control, equilibrio y estabilidad del cuerpo al realizar acciones individuales, en pareja o en colectivo. Y ahí es la palabra equilibrio, ¿no? Así es, agregaron la palabra equilibrio y lo teníamos marcado como implican el control del cuerpo, entre paréntesis, estabilidad. Entonces, si lo vemos, sí, y digo, maestros, ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? La estabilidad y el equilibrio tiene una cierta diferencia uno con el otro, entonces también ustedes mismos sustentar y ver si esta situación de equilibrio agregada como PDA está bien y ustedes lo pueden realizar de la misma manera o igual mantenerlo solamente el apartado de estabilidad y hacer ustedes las adecuaciones adecuadas. Las adecuaciones correctas, perdón. Correcto. O indicar. Entendimos. El siguiente PDA está completamente agregado, pero ya lo había mencionado el maestro Armando, es el que estaba en segundo, y así creo que tal cual lo pasaron para tercero, solamente agregando lateralidad por ahí al final. Incorporan sus movimientos elementos de la estructura, espacio físico, como la distancia, la dirección, la temporalidad, la velocidad, la posición y la lateralidad. Y es el que estaba en segundo. Así es, eso es así como viene, entonces igual, nuevamente maestros, ustedes hacer el análisis, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros, creo, salvo que la maestra Ana nos diga algo, yo creo que sería compartir estos documentos tal cual como los tenemos así subrayados, para que ustedes de la misma manera puedan tener este apartado y de la misma manera analizar, ¿no? Que tengan el previo y el de ahorita para que ustedes tengan justamente ese, perfecto, entonces aquí me están haciendo y a lo mejor se pueden llevar estas anotaciones, ¿no? A su consejo técnico escolar por si dado el caso hubiera algún requerimiento o se decidiera en algún momento hacer algunos cambios sobre el mismo plan analítico, ustedes podrán tener ya esas aportaciones ahí realizadas. O si te lo pide tu director, aprovecha, ya te hicimos la tarea. Entonces, aprovéchalo y vete a revisar los videitos que tenemos ya por ahí de los libros de, sobre todo fase de 3, 4 y 5, para este tema de la revisión de consejo técnico, de la fase intensiva, ¿ok? Comercial. Entonces, bueno, el siguiente tenemos que también se modifican o se agregan unas palabras, en este caso coordina movimientos con control y equilibrio al resolver situaciones cotidianas, participar en juegos y ahí agregan tradicionales y representaciones individuales o colectivas en igualdad de oportunidades y agregan sin distinción de género y sin distinción de género. En el caso de tercero estaba... Así es, si ustedes se fijan, solamente le quitaron palabras, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, agregaron, palabras. En este caso, nosotros no lo marcamos del otro lado porque fueron puras agregadas, fueron palabras agregadas. Entonces, no es tal cual que no esté. Toda la parte que viene aquí en el anterior está inmersa en el que acaba de mencionar la maestra, solamente que sí nos agregan, por ejemplo, los juegos tradicionales, que esto es importante que lo marquemos. Ahí habla sobre las interacciones igualitarias, pero aquí nos habla sobre igualdad de oportunidades y la distinción de género, ¿vale? Entonces, aquí sí es importantísimo, como se los hemos dicho, sobre todo con estas temáticas a lo mejor a veces tan polémicas, tratar de realizarlas, de concretar, platicar y llegar a ese punto. En el siguiente es exactamente el mismo, ¿sí? Pero nosotros entramos en un debate desde el momento en el que lo leímos porque se nos hizo raro, algo fuera de lo común. Primero le vamos a dar lectura
y después hacemos este análisis, ¿no? Dice, reconoce cuando realiza un sobreesfuerzo físico, dolor torácico, cuando realiza un sobreesfuerzo físico, dolor torácico, mareos, deshidratación o dificultad para respirar. Pone en práctica estrategias que le ayudan a recuperar un estado de bienestar. Primero, se menciona o se entiende la parte del reconocimiento y nosotros mencionábamos que el reconocer una situación es porque lo estás vivenciando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto en este caso? Sería el reconocerlo porque lo tienes, para que un alumno en este caso lo conozca, hay que llevarlo a ese punto, porque entendamos que si es un punto de un contenido o un proceso de desarrollo de aprendizaje que ellos deben de tener, en el caso de aquellas personas, por ejemplo, que trabajamos en comunidades y que no tenemos la oportunidad a lo mejor de ejemplificarlo con un video para los chicos, no les puedes decir, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, sí debe de haber ese punto de cómo sucede. Ahora, si es el punto de, mira, tu compañero está teniendo esto, también no lo vemos como un, todos observen qué es lo que puede pasar, ¿no? De esta situación, sobre todo cuando tienes que atender al niño. La otra es que lo pone como reconoce cuando realiza, o sea, el verbo viene como realizar un sobreesfuerzo físico y va con la misma parte de un dolor torácico, cómo realizar un dolor torácico, cómo realizar mareos, cómo realizar deshidratación, cómo realizar la dificultad para respirar. Entonces, en lo personal, creo que la redacción no cuadra totalmente en la realidad con respecto a lo que se buscaría que en este caso el chico entendiera. Entonces, mi recomendación sería, démosle lectura, modifiquémoslo si el punto es que el chico entienda que estas cosas le pueden suceder, ¿sí? Ver en tu contexto cómo lo puedes atender, modifica esas palabras, modifica esta situación para que tú puedas atenderlo a partir de la realidad de tu sujeto dentro de tu contexto y que él pueda realizar esta situación. Adelante, maestro. Sí, a ver, pudiéramos sonar un poco exagerados, ¿no? Porque puede ser el de, a ver, ni siquiera te están diciendo que lleves al niño al límite, pero es cuestión de lectura, por eso este tema de la comprensión lectora. No es lo mismo conocer a través de una imagen, de un video, de una plática, de una explicación, donde el niño le cuentas, le comentas, leen un cuento, analizan, lo que sea, que reconocer. ¿Por qué aquí en este caso no podría ser lo mismo? Más allá que al ladito dice, cuando realiza el esfuerzo, es porque para reconocer elementos de sobreesfuerzo, dolor, mareo, deshidratación, es del propio cuerpo. Entonces, tú para reconocer algo en tu cuerpo lo tienes que sentir y vivenciar. Es por eso que nos hizo tanto ruido. Ahora, en la parte, en el anterior, lo pusieron entre paréntesis y entonces se dice y se lee cuando realiza un sobreesfuerzo físico. ¿Cómo? Y ahí sí se leería dolor torácico, mareo, realiza dolor torácico, realiza mareo. Bueno, le quitan el paréntesis para como que, bueno, no, se refiere a que cuando realiza sobreesfuerzo físico y también reconoce dolor torácico, mareo, deshidratación, bla, 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 todo lo demás. Pero aún así, se tiene que llegar al punto de un sobreesfuerzo físico. Yo les aún pregunto. con los 2 puntos, ¿no? Porque sí, observamos o sea, aquí que ponen 2 puntos, pero sí. Ahora, yo les pregunto a los compañeros y maestro Armando y yo lo platicábamos. Estamos de acuerdo que como docentes que tratamos de hacer nuestra mejor labor, puede ser que por ahí se nos va en una de esas y no contemplamos el clima para la actividad que vamos a realizar, lo que sea, y llegue a pasar. Pero no creo que yo tenga contemplado en mis contenidos, en mis procesos de desarrollo, provocar eso o llegar a ese momento porque yo sé de dosificaciones. Si yo sé de dosificación, voy a evitar que mi alumno lleve un sobreesfuerzo. Y digo, eso lo llevamos desde que estudiamos procesos de desarrollo, dosificación de la carga física, etcétera. Entonces, ojo con ese PDA. Puede ser que esa es una perspectiva de enganchados, ¿no? Puede ser que tú digas, no, si yo en una actividad donde mis alumnos adelante,
pero solamente pues sí recomendaríamos tener precaución cómo se aborda ese PDA. En el caso de nosotros, bueno, en lo personal, totalmente en mi codiseño se quitó, ¿no? Pero ya ustedes decidirán. Es un comentario simplemente, puede que seamos exagerados, pero hay que tener mucho cuidado en la actualidad, como están las cosas todavía más. Así es, nosotros lo veíamos como poner, conoce que cuando realiza un sobreesfuerzo físico, entre paréntesis o con los dos puntos, puede provocar dolor torácico, mareos, deshidratación, dificultad para respirar, y conoce o pone o entiende estrategias para poner en práctica en las que pueda recuperar su estado de bienestar. En este caso, nosotros lo veríamos así, ¿no? Como sabe que existe, pero en algún momento yo sé que esto sucede y cómo lo podría yo solucionar, más no me ha pasado y de ahí yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, nosotros lo veríamos desde esa manera. Nuevamente, esta es la perspectiva de nosotros, perspectiva de Encanchados. Si ustedes a lo mejor lo consideran de manera distinta, recordemos que esa autonomía sucede desde cada una de las escuelas y cada uno plasma dentro de su programa analítico lo que cada uno desea en este caso trabajar. Seguimos, maestra, adelante. Su micrófono, por favor. Yo estoy explicando ya todo el contenido. En este caso, el contenido sí tiene una modificación, solamente o más bien es un agregado y se repite en los PDAs ese agregado, que es la palabra herramientas. Dice precisión y coordinación en los movimientos al usar objetos, herramientas y materiales de acuerdo con sus condiciones, capacidades y características. No pensamos solamente en herramientas de construcción o de mecánicos, no, herramientas en general, ¿sale? Y ese es un agregado que hacen les comentábamos en los PDAs también. En este caso, bueno, en el anterior pues no se marca porque no está, entonces no se marcó, solo aquí en el nuevo como un agregado. En el primero no tenemos, en el primer PDA no hay una modificación ni agregado. En el segundo es como igual en cuestión de redacción. Participa en juegos y actividades que involucran la coordinación de movimiento. Ya me acordé también involucran la coordinación de movimientos usando los sentidos en acciones como lanzar, amasar, patear, entre otras. Anteriormente decía. Así es, en la manera anterior lo ponían, participa en juegos y actividades que implican la coordinación de los sentidos y los movimientos en acciones como lanzar, amasar, patear, entre otras. También nosotros entramos en un debate en esta situación. Obviamente creemos que ya como quedó está correcto, ¿no? Porque sí ponen usando los sentidos en acciones como lanzar. Pero nosotros... Ya haremos otro video de eso. Porque ya nos había llevado tiempo hacer esto, pero solamente, claro, nosotros hablábamos con la parte de la coordinación de los sentidos, ¿no? O sea, fue lo que nos saltó a la mano, a la vista, perdón, en este caso, con respecto a decir, podemos coordinarlos, en este caso, ¿cómo los coordinas? Si es cierto, hay una coordinación óculo-manual, óculo-pedal, pero ¿cómo funciona? Entonces, justamente empezábamos con esto, ¿no? Entonces, fue mucho. Sí fue una situación de larga discusión, así es que va para otro video, pero igual ustedes hagan el análisis de lo mismo para que no nos llevemos tanto tiempo en esto. Lo importante es que consideramos que así como quedó ahorita en el nuevo, participa en juegos y actividades que involucran la coordinación de movimientos usando los sentidos en acciones, ya es más factible, vamos a decirlo así, factible. En el siguiente únicamente igual agregan esta palabra, usan objetos, herramientas y materiales, y en este caso también agregan la palabra pertinentes, que le ayudan a resolver situaciones específicas. En el anterior decía situaciones cotidianas en casa y escuela, aquí ya dice específicas y cotidianas en casa y escuela, ¿no? Ya viene más específico, estamos hablando primer grado. En el siguiente. Así es, y en este caso sí hay que ver ya la parte específica, ¿no? Que vamos a plantear dentro de este PDA, porque usa objetos, herramientas y materiales pertinentes que le ayudan a resolver situaciones específicas. En este caso, ¿cuáles serían esas situaciones específicas?
que nosotros vamos a realizar, porque de la otra manera solamente son situaciones cotidianas que suscitan tanto en la casa como en la escuela, pero aquí sí hay situaciones específicas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían esas situaciones específicas que tú como maestro estarías marcando para llevar dentro de tu plan analítico y dar ese avance? Adelante, maestro. En el siguiente grado, que es segundo grado, únicamente otra vez vemos ahí el agregado de la palabra herramientas, controla sus movimientos al usar objetos, herramientas y materiales. Y abajo también hay una modificación, seguimos, dice, y actividades de experimentación, creación personal y resolución de problemas, atendiendo las normas de seguridad. Anteriormente decía, al mismo tiempo que evita ponerse y poner a las y los demás en riesgo. sí, es solo redacción, pero la intención es la misma. En el que sigue queda exactamente igual y abajo, en el que vemos en la parte de hasta abajo, me parece que solamente hubo modificación de redacción, donde pone controla cada vez con mayor precisión sus movimientos en coordinación con sus sentidos al jugar y realizar activididades. Así Solo es es, redacción. hubo ¿cómo se llama? Ahí como un cambio en la parte de las actividades y agregaron, ¿verdad? La parte de jugar y realizar actividades, para poderlo tomar en cuenta. Pero de ahí en fuera, creemos que dentro de lo mismo lleva la misma concreción, el PDA. En el Adelante. caso de tercer grado, en este contenido, resuelve situaciones cotidianas mediante el uso de objetos y herramientas, nuevamente, que implican control y precisión de sus movimientos. La palabra para satisfacer necesidades personales y colectivas, solo es cambio de redacción también. Así es, quitaron en la para poner para y en lugar de necesidades personales, eran necesidades individuales. En este caso, el siguiente dice construye y modela, que fue el agregado, y solamente estaba la palabra ajusta, ¿verdad? Ajusta el control y precisión de los movimientos. Entonces, en Aquí este sí caso es cambia un poco el construye y nivel. modela objetos. En Así es, este maestra, caso adelante. sí, en este caso sí incrementa la dificultad de la acción, por así decirlo. Entonces sí se modifica, pasa de solo ajustar a construir y modelar, que en ese proceso de modelaje está incluido el ajuste del control y la precisión de sus movimientos. Entonces sí elevan un poquito el nivel, pero queda inmerso el ajustar. En el siguiente contenido, les comentamos que es bastante largo, téngannos paciencia porque sí es necesario que se haga, que creemos y esperamos que te sirva este video para ayudarte a entender y adelantar un poquito del trabajo. En el siguiente contenido, las emociones, esto también es importante. Antes, maestra, nos saltamos el espacio que dice aquí, respeta y pone en práctica medidas de seguridad al manipular objetos, herramientas y materiales en diferentes lugares. Este es completamente agregado para que también lo tomen en cuenta. O sea, es completamente nuevo, ¿sale? Entonces sí hay que echarle ojito otra vez. Entonces decíamos el siguiente, se modifica la palabra emociones. Entonces sí es importante ese cambio de emociones, la palabra decía afectos y ahora dice emociones en la interacción con diversas personas y situaciones, que también tiene sus implicaciones, ¿no? La palabra, el nivel y demás. En el siguiente, el primer PDA, perdón, de este contenido, me parece que quitan una palabra. Maestro, si quieres ahí tú coméntale porque es lo único que hicieron. No se agregó, solo se quitó la palabra en el... Así es, en el primero solamente nos quitan la palabra asco, que justamente platicábamos, ¿no? O sea, estábamos hablando en el contenido, dice los afectos, que sería la parte positiva, y estaba metida la palabra asco ahí directo de la primera, ¿no? Que sería, pues no una situación negativa, porque forzosamente el asco no tiene que ser tal cual una situación negativa, puede ser por cualquier situación, algo que te provoque un asco, pero esa es la parte como que nos quitaron, ¿no? O quitaron en este caso. Adelante, maestra, el siguiente. Gracias, que igual creemos más que por la connotación negativa que tiene la palabra, pero en realidad es que también está considerada dentro de la pirámide de las emociones, entonces podrían haber modificado solo la palabra, pero bueno, deciden quitarla, ¿no? El siguiente también tiene una modificación, expresa
que es lo mismo que habíamos platicado en el anterior, expresa lo que siente o que le provocan algunas situaciones, seres vivos o personas con las que interactúa. No solo convive, sino con todas las de, si voy caminando en la calle, esa persona me dijo buenos días, no convivo con ella regularmente, interactúo porque interactúo en ese momento, entonces cambian esa palabrita y arriba lo de diferentes recursos del lenguaje, ¿no? Así es, en este caso cambia, ¿no? La parte de la convivencia con la interacción, porque sí hay una diferencia muy grande en esta situación, ¿no? Puede uno llegar a convivir con otras personas, pero en ningún momento interactuar. Entonces, sí es importante también tomar esta situación. En la siguiente, nos vamos a ir con todos de una vez, de los de primer grado. Bueno, así hemos ido, pero es que estos son bastantitos. Entonces, vamos de una vez. Escucha con empatía a sus pares cuando habla acerca de personas que le generan confianza o incomodidad y de situaciones o seres vivos que les provocan agrado o desagrado. Así es, en este caso igual, ¿no? Nada más nos quitaron la palabra atención a compañeras y compañeros por pares y en este ponen que les genera agrado, desagrado, ¿cómo se llama? Con los seres vivos, ¿no? O sea, agregan los seres vivos que les generan agrado y desagrado. Nos vamos a la que sigue y reconoce o se percata que es el cambio y tenía la parte, manifiesta actitudes de empatía hacia sus pares cuando se trata de que necesitan ayuda para recuperar la calma o mantener un buen estado o un estado de bienestar, y agrega la palabra y ofrece su apoyo. Entonces aquí el punto es, lo reconoce y aparte de todo, apoya. Entonces, sí, se agrega la empatía. Se agrega el proceso de empatía, ¿no? En los alumnos. Nos vamos a segundo grado. Tenemos el primer PDA, queda igual. El segundo PDA cambia el nivel taxonómico o la acción que se va a realizar, y en este caso, en el nuevo ya queda manifiesta a una persona adulta de manera verbal o con otros lenguajes si alguien le hace sentir incómodo, le provoca miedo o inseguridad. Esas dos palabras del final también se modifican o se agregan. Y en el anterior, perdóname, me adelanté, teníamos cambios en el anterior, ¿verdad? Ya hizo su cara el maestro, pero bueno, terminamos cambió manifiesta, antes decía expresa, pero esas sí tienen relación, ¿no? El verbo tiene como el mismo nivel, en lugar de expresar, también manifiesta. El anterior también tiene cambio, nos subimos tantito antes. Solamente era igual mencionar la parte de la persona adulta, ¿no? O sea, igual ya lo habíamos visto, quitan esta parte por cualquier tipo de situación, pero quitan la parte de la persona adulta y nuevamente vuelven a quitar la palabra de asco. Por eso dije, bueno, ya lo entendimos. Me lo brinqué porque perdón, es importante que retomemos. Bueno, en el siguiente queda exactamente igual, el de muestra, ¿en cuál vamos? Indaga algunas medidas para aprender. Ese queda, me parece, maestro Armando, lo tenemos abajo del lado derecho. No. No, de segundo grado. Indaga algunas medidas para aprender a pedir ayuda y ponerse a salvo, como gritar, correr, recurrir a una persona. Y en el caso, el que aparecía era muestra respeto y empatía hacia la expresión de emociones de las personas, comprende cuando alguien necesita ayuda y la ofrece. Yo creo que justamente era el punto, ¿no? No lo marcamos porque a final de cuentas puede ser o marcado con ¿cómo se llama? Con el cambio de la redacción, pero a final de cuentas pues vamos a marcarlo, ¿no? Para que quede, ya el maestro lo podrá hacer y observar, entonces ya queda aquí marcadito, ¿no? Bueno, nos vamos al que sigue, en el tercero, donde vemos primero que ahora sí agregan uno completo, ¿no? Dice, establece vínculos afectivos. Adelante. Establece vínculos afectivos y de empatía con sus pares y otras personas a partir de la convivencia cotidiana. En este caso está totalmente subrayado porque sí es agregado, modificado. En el que sigue dice, intercambia
experiencias y vivencias. Ahí se modificó anteriormente, como decía maestro Armando. Era dialoga. Adelante. Su micrófono, maestra. Sí, en este ahorita dice intercambio, experiencias y vivencias. En el anterior decía saberes y Dialoga. conocimientos. No, el de arriba, intercambia. Saberes y conocimientos. Ah, sí. Acuérdate que Intercambio de agregaron. saberes y conocimientos. Sí, sí, Ajá. sí, adelante, perdón. Sí, es que agregaron uno y luego ya viene el de intercambio, que era el anterior primero. Ahorita es experiencias y vivencias, anteriormente saberes y conocimientos, lo mismo, que como que el nivel les pareció que era para tercer grado, porque ahorita lo ponen más a cuestión del propio conocimiento, lo que ya tiene el niño sabe y haya vivenciado, experimentado. No todavía como un conocimiento, pero ya lo ha vivido, por así decirlo. El siguiente, dice, la palabra viene, dice, y anteriormente ya lo mencionó el maestro Armando, dialoga. Aunque abajo en este PDA ponen también dialoga y respeta reglas para una mejor convivencia. Adelante, maestro. Nos agregan uno nuevo que dice identifica situaciones en las que percibe que está en riesgo su integridad o la de otras personas. Conversa con sus pares acerca de lo que hacen para enfrentar situaciones de riesgo y buscan distintas alternativas para sentirse seguridad y ponerse a salvo. Y viene de este mismo, que se explica por ciertas personas y situaciones le generan temor, escuchando con respeto y atención a sus pares, y de manera colaborativa buscan alternativas de solución para enfrentar situaciones adversas. Lo que vemos en este caso, sí hubo un cambio mencionando el punto de generar actividades o habilidades positivas para poder evitar las emociones y situaciones negativas, como en este caso el temor, para poder mejorar y poder aprender de estas situaciones. Adelante, maestros, que sigue. Su micrófono, por favor. Vamos con el siguiente contenido, no interacción, no hay ninguna modificación en la redacción del contenido y en el primer PDA tampoco, hasta el segundo, donde dice identifica las consecuencias positivas o negativas de sus comportamientos ante distintas situaciones y fomenta con sus pares aquellos que promueven una sana y positiva convivencia. Así es, y el que quitaron, porque sí, pues literal hay como un cambio ahí, decía, intercambia puntos de vista con sus pares sobre situaciones que observa o escucha en la comunidad acerca de comportamientos aceptables o inaceptables y cómo estos tienen consecuencias para mantener una buena convivencia. Abajo, si me ayudas un poquito a bajar el nuevo, es que está como muy chiquito, entonces no alcanzo a verlo. Participa y respeta, que agregan la palabra participa y respeta acuerdos, también lo agregan, de convivencia, de juegos y actividades que implican compartir materiales, establecer turnos, seguir reglas, escuchar con atención, entre otros. Es básicamente agregado. Así, no, le agregaron solamente la palabra participación. Participa. Esto es lo único que le agregaron. No quitaron la palabra compañeras y compañeros por convivencia, ¿sí? En este caso, pero si lo logramos leer, a final de cuentas se mantiene, ¿no? La esencia del mismo proceso de desarrollo. Y agregaron lo de respetar acuerdos, me parece también. Entonces nos vamos a segundo grado. En el primer PDA de segundo grado, no sé si lo puedes subir un poquito. No, ahí está, no hay ninguna modificación. Segundo grado se relaciona con respeto y colabora de manera asertiva para el logro de propósitos comunes en juegos y actividades. Y lo cambiaron por brinda un buen trato y ayuda a las demás personas. Sí, así estaba anteriormente, ahora lo cambian a se relaciona, ¿no? Y en el siguiente, anteriormente decía, maestro Armando, ¿cómo decía anteriormente?
Dialoga para solucionar conflictos. Y en este caso lo cambiaron ahora por manifiesta disposición para establecer acuerdos que beneficien a todas y a todos para convivir. Y el siguiente ahora conoce distintas alternativas para colaborar. Así es, mientras indaga con las personas de la comunidad las formas de participación y colaboración en las que puede integrarse de acuerdo con sus condiciones. Y ya igual sigue siendo una situación de colaboración, sí hay un cambio, porque a final de cuentas basta del indagar, o sea, del buscar, saber cómo hacerlo, a conocerlo, ¿no? Entonces sí hay un cambio ahí en la parte de la concreción del verbo. En el siguiente, para tercer grado, igual nada más agregan la palabra lleva a cabo. Propone y lleva a cabo convivencias libres de violencia en la casa, escuela y comunidad. Así es, en el que sigue, quitan en la parte colectivas, aquí dice y de interacción, y lo ponen colectivas al interactuar. Y el último se mantiene de manera general, solamente quitándonos el apartado de y el medio ambiente. Lo quitan completamente esa parte. Tenemos el otro contenido. De hecho, es otra de las cosas que nos llamó la atención con preescolares, que tienen bastantes contenidos, ¿no? Entonces, es necesario sí hacer, donde hicieron más modificaciones, hacer esa revisión. El contenido de cuidado de la salud queda igual. En el primer PDA, me parece que solamente quitaron. Sí, así es, solamente le quitan así como de cuidado personal, pero se mantiene la misma esencia. En el siguiente, reconoces cambia el verbo, anteriormente decía. ¿Comprende? Ajá, eso y que lo demás queda igual. El que sigue, nuevamente, pasa de consulta a indaga. Indaga, pasa de indaga, acuérdense, el lado derecho, lo rosita, a consulta, que es el lado verde. Ajá. Me parece ya no hay otro abajo para este contenido, no. En segundo grado, el primer contenido hay una modificación, dice se familiariza. Ahora quedó se familiariza. Así es como queda, se familiariza, pero decía indaga y quitaron ejemplos, ¿no? Más que otra cosa. Culturas, por ejemplo, narrativas, testimonios orales y pláticas con las personas mayores de su comunidad relacionadas con la medicina tradicional. En este caso, lo quitan esta parte, y si se fijan, una de las partes que creo que no se subrayaron acá, maestra, pero sí es importante porque viene sin ponerse en riesgo. Entonces, sí es importante aquí que lo chequemos porque como se hablaba desde el punto de pláticas con las personas mayores de su comunidad relacionadas con la medicina tradicional, que son a veces los famosos remedios de la abuelita, ¿sí? Y justamente yo creo que dentro de lo personal, yo creo que también por eso lo quitaron, ¿no? Porque hay situaciones que dentro de todo pudieran en algún momento, no decimos que estén mal, porque al contrario, sí yo soy prueba fehaciente de que los remedios de la abuelita funcionan, pero no en todos los casos llegan a funcionar, ¿no? Entonces sí es importante que tomemos en cuenta justo ese punto, sin ponerse en riesgo. Adelante, el que sigue. En el siguiente, nada más se modifica, busca con ayuda información en diversas fuentes. Me parece que lo que quitaron fue con ayuda de personas adultas, sí, busca información, y quitaron también acerca de las acciones que están a su alcance. Así es. En el siguiente contenido, agregan completamente el contenido que dice realiza acciones de higiene personal y limpieza antes, durante y después de realizar sus actividades cotidianas. Y también el de disfruta de realizar actividades físicas y reconoce los beneficios para su salud. Esos dos son nuevos, dentro de todo, son nuevos y a nosotros nos funciona porque esto es el punto, ¿no? Del disfrutar de la realización de actividad física y los beneficios que tiene en su salud. El último se mantiene y sin ningún problema. En tercer grado para este contenido,
Igual solamente una modificación ahí con higiene personal, limpieza y actividades, me parece en el segundo PDA. Así es, en este caso nada más viene, en el primero quitaron la palabra determinantes, ¿no? O sea, es exactamente el mismo, nada más que aquí donde decía factores, le quitaron la palabra determinantes. Y en el segundo proponen acciones que contribuyan a mantener su salud, bienestar relacionadas con higiene personal y limpieza. Son situaciones que pues no aparecen la palabra de higiene personal y limpieza y quitan bienestar físico, mental, emocional y social. En el siguiente, quitaron la palabra emocional. Solamente quitaron. Así es, solo quitan la palabra de emocional, mientras que en el último de este caso se mantiene a la par. Y un contenido más para... Que viene con la parte de consumo. Un contenido más. Ese se mantiene, quedó el contenido igual, únicamente aquí en el primer PDA agregan, donde dice aromas, colores, texturas y sabores hacia el final, agregan guardando medidas de seguridad e higiene. En el siguiente también solamente cambian, en lugar de indaga, que era anteriormente, en el PDA, en el segundo, en lugar de poner la palabra indagan, lo modifican y lo ponen por identifica. Ahí cambia la acción nada más. Y me parece que en este caso quitaron, ¿verdad? En el siguiente. Así es, denía la parte contribuye al cuidado de la salud personal y colectiva al practicar hábitos de higiene, o sea, quitan toda la parte de la contribución y se van solamente a la parte práctica, hábitos de higiene y limpieza en el consumo y preparación de alimentos y bebidas. Lo cual consideramos igual que está bien, pues son chiquitos, primer grado, entonces con que lo realicen, más adelante contribuirán, ¿no? En el segundo grado cambiaron, aquí es cuestión igual nada más de palabritas, de agregados o quitados, bebidas que son saludables, así como los que ponen en riesgo la salud. Así es, y en el último que ponen, indagan, agregan lo de platillos saludables y platillos saludables, y en este caso solamente lo consideran como consumo de alimentos y bebidas saludables, ¿no? El siguiente PDA hacia abajo, en el anterior de cuidado de la salud, se mantiene exactamente igual. Para tercer grado, vámonos un poquito arriba para tercer grado y avanzar con los que nos faltan todavía. El primero se mantiene, aunque al final me parece que la redacción es lo que se modifica, pero la intención es la misma, sí se modifica la redacción, igual se nos pasó por ahí subrayar ese, creo. Aprecia la cultura. No, ¿saben qué pasó aquí? Los cambiaron nada más. El de arriba está abajo y el de abajo está arriba. El primero es obtiene información de diversas fuentes, ese lo tienen abajo. Entonces ahí sí también nos faltó un poquito subrayarle, pero es porque sí están, nada más que el orden está cambiado, ¿no? Y alimentos. Sí, o sea, se los vamos a marcar, pero hay una agregados situación solamente de girarlos, ¿no? Vaya. Y alguna viene quitan este apartado que dice promueve la creación de huertos escolares y comunitarios. ¿Sí? Y lo dejan como promueve el consumo de alimentos sanos propios de su comunidad y la creación de huertos para la siembra y la cosecha de frutas y verduras. Así es, pero en este caso la creación de huertos, o sea, lo que vemos aquí es que tal cual ya no la promueven ellos. Escolares. ¿Sí? O sea, el punto es, puedes hacer tu huerto, más no en la escuela. O sea, el comunitario podríamos mantenerlo así como los chicos, sobre todo aquellos que estamos en una situación donde puede haber trabajo en comunidad, que puede haber, pero ¿por qué exactamente no trabajar la parte de los huertos escolares? Nosotros seguimos con la misma intención. Nosotros creemos que a final de cuentas esto es un coberturar la situación de seguridad, porque al enseñarle, por ejemplo, a los chicos a trabajar la parte de los huertos, pues tienen que venir con una palita, con un rastrillo, con situación de escarbar, meter las manos, que haya lombrices, que haya esto. Entonces,
son situaciones que dentro de todo lo visualizamos así, ¿no? Es el de yo me coberturo desde el punto de si tú lo quieres hacer en algún momento en la escuela, es decisión tuya. Entonces, sí, contemplenlo, maestros, porque ya sabemos que aquí pareciera que cada quien cubre su propio, ¿cómo se llama? Trabajo. Cada quien se cubre como puede. Y bueno, si tienes una comunidad donde tienes padres participativos, bueno, y ya lo tienen considerado en tu escuela, o hay escuelas muy exitosas con los huertos escolares, no hay mayor problema de que lo continúen. Entonces, es nada más cuestión de que creemos que sí, en efecto, las autoridades en intentar protegernos, pues se protegen ellas más que nosotros, ¿no? Y nos complican un poquito la redacción. Se protegen ellos, porque al final de cuentas ya sabemos que cuando algo pasa no viene nadie, ¿verdad? Luego a decir, pero nos no, hacen creer, nos hacen creer. Por eso ayer las preguntas que no contestaba la secretaria. Pero bueno, no nos metamos en esas políticas, en esos temas polémicos, porque nos echamos otra hora. Yo por mí me pongo, pero nos ponemos otra hora aquí y nos faltan todavía las otras fases. Pero por cierto, aunque sea, ¿cómo se llama? Promoción, la verdad, muchísimas felicidades y muchísimas gracias a nuestro compañero Jaime del canal de Soy Docente. Fuiste y has sido una gran motivación para nosotros, para este canal también. Y muchísimas gracias por todo lo que hiciste en tu presentación en el Palacio Nacional, ¿eh? Estamos contigo. Y si no lo siguen, vayan a seguirlo. Yo creo que todos aquí lo siguen, o sea. Entonces, ya está por llegar al 1,000,000, no sean así, vayan y denle, luego juntemos esos que somos ahorita, váyanse para allá también y apóyenlo también, porque es excelente compañero. Gran docente y todo el equipo formulador lo mismo, tenemos que decirlo, somos sus fans, los seguimos, los apreciamos, y de otros edutubers también, sin duda alguna, porque también son orientadores para nosotros, y a nosotros nos motivaron porque pues no había nada de educación física en particular así de esta manera, y por eso dijimos, creo que es un espacio que aporta. Entonces, sí hay otras personas de educación física haciendo su labor y su trabajo de esta forma, y que también han sido motivadores para nosotros. Entonces, muchas gracias a todos ellos, pero sí, Jaime, ayer, Palacio Nacional, Fórmula, adelante. Seguimos, ya me emocioné con ese tema otra vez, entonces sigamos, y es que estoy muy emocionada. El siguiente PDA, me parece, me señalas ahí, reconoce, ¿verdad? ¿O cuál sería? Sí, si vemos en el primero solamente, digo, no es necesario porque ya nos llevamos un tiempo ahí en esto, si vemos solamente son cambios de palabritas, la verdad, o sea, no, aquí se las dejamos, como les dijimos, les vamos a compartir estos archivos para que ustedes los vean, son cambios de palabras, no tiene tal cual una afectación, si les parece nos vamos al segundo, donde nos quitan expresa en su lengua materna, por eso me iba yo a la parte de aquí, ¿no? De reconoce las situaciones de riesgo provocadas, agregan toda esta parte de provocadas por fenómenos naturales o por la acción humana y sabe qué hacer y cómo reaccionar, y mientras era la parte de reconoce las situaciones de riesgo a las que puede estar expuesto en su comunidad, como sismos, incendios, inundaciones, entre otros. Lo mismo, ¿no? Son parte que mencionamos de el cuidado que tienen ellos mismos sobre esa situación de las palabras, de hablar de sismos, hablar de incendios, de inundaciones. Pero bueno, sigamos. Y el último se mantiene, atiende medidas. Maestro, si gustas revisar el de tercero. Sí, en el caso de tercero únicamente igual agregado de palabras o modificadas. Anteriormente decía indaga diferentes fuentes de consulta, incluyendo digitales y expertos. Aquí es fuentes de consulta y con expertos. Nos quitan la cuestión digital, acerca de los posibles riesgos y daños, y más abajo los fenómenos naturales como antes decía en la comunidad y otros lugares. Aquí lo dejan directo en algunos fenómenos naturales como, y nos dicen cuáles. Después propone acciones, decía anteriormente, él propone acciones de seguridad. Aquí agregan propone y lleva a cabo, no solamente las propone, sino que las lleva a cabo. Y más adelante agregan la palabra de accidentes. Anteriormente solamente decía situaciones de riesgo o desastre. Aquí dice situaciones de riesgo, accidentes o desastres. Más abajo tenemos otro de los
bueno, en este caso ya el que sigue quedó exactamente igual, el último PDA quedó igual, ay, no lo puedo creer, lo terminamos. Es que esta fase 2 nos llevó igual. Bueno, ahorita que ya está subrayado, miren, llevamos 1 hora, cuando no estaba subrayado, imagínense. Entonces, fase 2, primero, segundo y tercero preescolar, que por ahí tenemos compañeros que nos habían solicitado cuestiones de preescolar. Bueno, en este hicimos justicia y empezamos con preescolar, que es bastante necesario. Ya queda, ¿no? Esas modificaciones, compártanlas, no se las pierdan, revísenlas, pásenlas entre todos los colegas de preescolar. Y nos vamos entonces, maestro Armando, yo creo que salud por ahí. Gracias. Es que está directo en el aire, yo creo. Nos vamos a ir a la fase 3, que sería primero y segundo grado. Y bueno, vamos adelantándonos para los compañeros de secundaria también, para que no se nos haga tan extenso. En secundaria, aunque sí lo vamos a poner al final, les tenemos la noticia de que no hay ninguna modificación. En lo que el maestro encuentra aquí, les cuento. No hay modificación para secundaria en la cuestión de los contenidos y PDAs. Si ya habían avanzado de educación física. De educación física. Sí, gracias. Educación física. Y acuérdense que en este campo está, me parece, tecnología, tutoría, educación física. Lo que sí puede pasar es que avancen en la cuestión de las revisiones de proyectos entre ustedes, entre las tres áreas. Pero con educación física se vieron en secundaria. Igual, ayer lo comentábamos y creo que no está de más decirlo, como que empezaron con muchas ganas en preescolar, en primaria y más o menos corregían algunas cosas, ya en secundaria sentimos literal que dijeron, sí está bien. Creo que, o tal vez porque fue el primero que hicieron, nadie lo sabe, o bueno, nosotros no lo sabemos, quizá por eso es que lo dejaron como estaba. Ya tenemos en pantalla el de fase 3, de lo humano y lo comunitario para primer y segundo grado. En este caso, los contenidos nos quedan igual, ahorita nos va a acomodar en pantalla el maestro, el primer contenido, que es, si lo vemos bien acá en la pantalla de la derecha, más arribita. No, me fui más para abajo, maestros. Okay. Igual ya llevamos mucho tiempo, entonces directo. Vámonos directo a lo que estoy muy de acuerdo, si no, estoy muy de acuerdo. Ustedes ya nos vamos. ¿Dónde está? Para eso se resaltó, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. En el caso de ahorita, preescolar, repetimos porque queríamos hacer justicia, dedicarles más el tiempo en este video porque hay mucha modificación. En este caso, para primaria, nos vamos a ir directo donde están resaltados nada más. En el contenido de formas de ser, pensar, actuar y relacionarse, se agrega gustos, intereses y agregan la palabra habilidades y que le hacen una persona única. No estaba contemplado en el anterior. Más abajo, ahí es una palabrita que nada más modifican en contenido. Esto no modifica el contenido. O bueno, platicamos también que puede ser. Antes decía educación integral de la sexualidad, como que hablaban de la sexualidad. Aquí en este caso, educación integral en la sexualidad. Habrá que ver los temas que se tocan, pero algo que agregan y que nos parece importante es la palabra respetuosa. En el PDA dice de una interacción respetuosa y convivencia sana. Antes solo decía interacción. Creo que ahí todos los demás contenidos en esta hoja, en esta página, se mantienen igual. Y está abajo, más adelante, si quieres, maestro, me echo toda la fase 3 y nos vamos una y una. Sí, adelante. ¿Vale? Y ya en no hay casi cambios. Ya si hay comentarios nos detenemos. Acciones individuales que repercuten en la conservación y mejora de la salud. Para segundo grado únicamente agregaron, bueno, otro cambio es que ya no tiene las líneas, se veía mejor con las líneas, pero bueno, socializa alternativas de solución ante riesgos de accidentes, dependencia y formas de violencia. Esto es importante también aquí, sí, aunque son dos palabritas, sí hay que repensar qué es decir violencia o formas de violencia, como que hace el enfoque a todos los tipos de violencia. Y lo más importante en esta fase para el campo del humano y lo comunitario, primero y segundo grado, es que agregan completamente este contenido y lo van a agregar en todas las fases. Adelantamos eso, sí se agrega con este contenido en las 3 fases de primaria. Los afectos y su influencia en el bienestar. ¿Se acuerdan que en preescolar cambiaron afectos y pusieron emociones? Porque como que ahí no les sonaba el nivel. Aquí modifican y ponen los afectos y su influencia en el bienestar y ya lo desarrollan con las emociones en los procesos de desarrollo. Conoce las emociones básicas,
su función y reacciones fisiológicas para interactuar con sus pares en la cuestión de primer grado, como para este tema de la gestión de las emociones. Y además agregan, reconoce emociones básicas en él o ella y en las demás personas con el fin de identificar situaciones donde necesite pedir u ofrecer ayuda. Para segundo grado, considera las reacciones emocionales para la toma de decisiones de forma asertiva ante situaciones de la vida diaria con el fin de lograr bienestar, me parece que dice, porque no lo alcanzo a ver, sí, bienestar individual y colectivo, y reflexiona sobre experiencias personales en las que las emociones le ayudan a la resolución de situaciones cotidianas. Entonces, sí vemos un avance, un progreso, un proceso en estos PDAs hacia ir incrementando dificultades. Con eso terminamos fase 2, les dijimos, iba a ser rápido. Porque sí, en la siguiente, fase 2, 3 y 4, perdón, 3, fase 3 es esta, con fase 3, 4 y 5, sobre todo lo que más resaltó fueron estos que agregaron al final. Lo demás, hay modificaciones de este estilo, así como lo vimos ahorita, palabras, elementos. Ahorita, si bien lo vamos a ir haciendo un poco más ligero, la cuestión de la revisión con primaria, como decía el maestro Armando, la intención es dejarles aquí abajito, en este video, los documentos ya revisados y subrayados para que ustedes tengan ya con calma o con el tiempo de que lo necesiten hacer para su plan analítico, el poderlos pasar los que están corregidos o ya subrayados, revisados y analizados. Entonces, para la fase 4, que sería tercero y cuarto de primaria, ahorita nos va a apoyar por ahí el maestro Armando, nada más vamos a ir ya tercero y cuarto de primaria, del lado derecho ya lo tenemos. En la mayoría los contenidos se mantienen igualitos, o sea, nada más hay una palabra en uno y que se modificó y parece que ya No, aquí sí hay cambios, aquí sí hay cambios. No, para Sí fase 3, para fase 3, en para contenidos de lo que fase 4 acabamos de sí, sí revisar. hay cambios. En fase 4 hubieron algunos más y ahí está en pantalla. Sale. Bien, vamos avanzando. En el primer contenido se queda igual. La segunda solamente agregaron la palabra su por En la su familia. familia. El tercero, el apartado de las familias, igual, ¿no? En las familias, o sea, lo pasan a plural, que sería esta situación. En el siguiente ponen su familia y era la familia. Y nos quitan el apartado de los demás, ¿no? Para escuchar y la negociación, en este caso, entendimiento y la negociación con las demás personas, y era con los demás, ¿no? Se mantiene de la misma situación. Nos vamos con la escuela y aquí sí hay un cambio, ¿no? Imagina y escribe algunas propuestas para establecer colaboración entre los miembros de la escuela y personas del contexto para enriquecer los aprendizajes escolares con sus experiencias, saberes y conocimientos, mientras propone alternativas que favorezcan la colaboración, y ahora sí ya nos vamos directo. Entonces era imagina y escribe, y ahora ya es propone. Entonces sí hay una situación más grande a la que teníamos de manera anterior. En el siguiente nos agregan, ¿sí? Reconoce características que le hacen a una persona diferente y a la vez única, ¿no? Entonces, es cambio, era lo hacen diferente y a la vez único, sino aquí es le hacen una persona diferente y a la vez única, que es el entenderse a sí mismo. Nos vamos con la parte de equidad de género en la familia, la escuela y la comunidad. Aquí nos pone analiza prácticas equitativas que favorecen la convivencia en diversos contextos, como la distribución de las tareas y responsabilidades cotidianas para mejorar, identificar y proponer mejores formas de relación entre hombres y mujeres. Nos quitan la parte completa que dice observa y describe las prácticas cotidianas que prevalecen entre las mujeres y los hombres en el grupo de pares, en el equipo docente, en su familia y en la comunidad.
analiza esas situaciones, identifica las prácticas equitativas y positivas para una convivencia sana, como la distribución de las tareas y responsabilidades cotidianas en el hogar, en la escuela, la comunidad, para identificar aspectos que es necesario cambiar y proponer mejores formas de relación y colaboración. Lo mismo que les mencionábamos en las anteriores. Esto va a saltar demasiado. ¿Por qué? Porque justamente si yo le pido al niño que observe y describa prácticas cotidianas de situaciones que pasan en casa, puede ser que el niño venga y me diga violencia y esto, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la escuela? Entonces, justamente nosotros seguimos con la misma comprensión que les decimos, porque justamente aquí es coberturar esta parte. Y tendría que hacerse, porque nosotros sabemos y todos lo hemos pasado, ¿no? Hay veces que se acercan los estudiantes con nosotros y sabemos que estas son situaciones que suceden dentro de las casas y creemos dentro de la parte de los enganchados que esto es muy importante. El gobierno tiene que tomar riendas de esto en algún momento y hacer responsables a los padres de familia también por esas situaciones. Entonces, no fue ahorita, parece que venía esta situación. Dentro de alguna manera, el gobierno también tiene de alguna manera que hacerse responsable sobre esta parte del cuidado de la niñez, porque no nada más es el cuidado en el discurso, sino el cuidado en la acción, y no es nada más es de los servidores públicos, ¿no? Sino del cuidado en todo momento de esta niñez. Entonces, importante para que lo tomen en cuenta. Nos quitan también esta otra parte, ya no entraré mucho en detalle, va exactamente a lo mismo. Nos quitan, reflexiona acerca de las prácticas que prevalecen entre hombres y mujeres, la familia y la comunidad, todo lo que viene en este apartado. Ya ustedes podrán hacer bien el análisis y a lo mejor enojarse de la misma manera que nosotros en algún momento lo hacemos, para que tengan conciencia. Pero queda de esta manera: reflexione acerca de los estilos de relación y distribución de responsabilidades para tomar decisiones respecto de aquellos que inciden positivamente en el bienestar de todas y todos. Adelante, maestra. Ya vi que activó. Sí, en ese elemento es eso, ¿no? Como que tratan de todo esto, como que lo desmenuzaron mucho en el anterior, y aquí lo que intentan en estos contenidos, sobre todo en estos procesos de desarrollo modificados, como que de sintetizar y como de, en lugar de decir, y entonces que los hombres y las mujeres y en la casa, en la comunidad, ya, equidad de género, ¿no? Casi, entonces lo reducen. Por el mismo tema, yo creo, de que nosotros platicamos, de no meternos en tanto conflicto, pero al final en tu escuela tú sabrás si ya lo tenían contemplado porque ha sido una gran necesidad y es necesario. Adelante. Maestro. Nuevamente, antes, y si ya lo tienen como escuela contemplado, el mismo, ¿cómo se llama? Consejo que les hemos dado, platíquenlo con padres de familia. No lo vayan a hacer directo, porque si observamos que desde este momento el gobierno está diciendo no me voy a meter en problemas, menos y con menor razón. Entonces, cuiden su trabajo y échenle ganitas. Nos vamos a la parte de a ver, ¿dónde me quedé? Educación integral de la sexualidad en sexualidad, que era la parte mismo que también ya nos comentaban. Reconocimiento de las necesidades y características propias de los demás, que sí hay un cambio. ¿Sí? Nos cambian el de cuarto año, mientras que en el de tercero nos ponen con qué personas se identifica, expresa con qué personas se identifica para reconocer la identidad del grupo. ¿Sí? Que esto es un agregado importante a poner con quién se siente más identificado para reconocer la identidad del grupo, ¿no? Entonces, aquí revisamos y nos identifica la importancia de reconocer al otro en relación con sus necesidades y características propias, invita a las y los estudiantes a participar en una representación dramatizada sobre la importancia del reconocimiento de los demás. Y queda como aprecia lo que las personas le aportan en la atención de sus necesidades e intereses para reconocer la importancia de enriquecimiento mutuo. Invita a otras personas a participar en una representación dramatizada sobre la importancia del reconocimiento de todas y todos. En el siguiente, sentido de pertenencia, identidad y personal y social, solamente cambian de la familia y documentos en los que responden a cuestionamientos
y era a partir de cuestionarse en su parte de nuestra identidad, su identidad, si ven, son cambios, palabritas, palabritas más, palabritas menos. Y ahora sí, maestra, le voy a dar chance para que vaya usted. Sí, donde se ve más imponente, ¿no? Ahí habiéndote. Ahí solamente agregan las palabritas de más. Yo ya hice mi coraje, maestra. Ahorita le Bueno, toca a usted. vamos a hablar primero de este contenido, ¿no? Tan importante que platicamos antes de hacer estas, bueno, durante las revisiones, la palabra divergente, ¿te acuerdas? Que estábamos checando, Sí, que eso es importantísimo antes de pasar a este elemento tan agregado. El elemento de pensamiento lúdico divergente estratégico, que era uno, también lo tenemos en el video que platicamos acerca de cómo cambia de fase 3 a 4 a 5. En este caso, tanto que lo modificaron y ahora deciden dejarlo como pensamiento lúdico, estratégico y creativo. ¿Qué palabra es la que modifica? Divergente por estratégico. Anteriormente era divergente, ahora es estratégico. Si nos vamos a las raíces, le rascamos, buscamos cómo fundamentarlo, se encuentra un elemento donde dices, bueno, divergente con estratégico, el niño diversas formas, desarrolla su estrategia, pero en la esencia, al final lo divergente te va a permitir desarrollar mayormente la creatividad, encontrar por diferentes canales de percepción, de acción, de interacción, estos elementos de la creatividad. Esto nos va a llevar al desarrollo de la estrategia. Entonces, bueno, incluso ahorita que lo decimos, yo creo que hubieran dejado divergente, estratégico y creativo. Algunos dirán, es que es repetir lo divergente y lo estratégico, pero al final de cuentas era una palabra que nos permitía o nos daba mayor amplitud. Está bien, ahora lo ponen como más específico y lo vamos a ir desarrollando de esa manera, pero sí es un cambio bastante interesante, ya cada uno de ustedes tendrá su punto de vista muy respetado, igual y déjennoslos en los comentarios porque es necesario hacer este debate sobre por qué ahí como, a mí me gustaría realmente que nos explicaran estas modificaciones, en qué las basan o quién las decide, ¿no? Porque de repente hay cosas que decimos, pues igual y si solo se trata de leer y transcribir adelante, pero cuando es de análisis y de reflexión, sí nos dejan incluso con dudas, vamos, revisamos otros documentos y decimos, es que pudiera hacer esto, pudiera hacer aquello, entonces, ¿por qué lo decidieron, no? ¿Por qué modifican esto? Al final, les digo, si le buscamos por otro lado, hay relación, pero sí nos brinca por ahí un poquito y nos hace ruido el tema de esa modificación, ¿no? Ahora sí, lo siguiente, maestro. Aparte, el que quiten la palabra, que nos quiten la parte de la parte divergente, ¿sí? Y justamente mete la parte de la creatividad, ¿no? En este parto agregan la creatividad, ¿sí? O sea, agregan la parte de creativo, quitan divergente, pero justamente también es importante que ustedes vean, porque a partir de, o sea, la creatividad es un poco, va antes de la parte divergente. ¿Sí? O sea, es un proceso, sí tiene que ver mucho la creatividad en la parte divergente, pero sí es esa parte con la que se llega a ese punto. Entonces, nuestro cuestionamiento también iba en torno a, si estás quitando esta parte, entonces, ¿por qué no se modifica el PDA? ¿No? ¿Por qué queda el PDA extremadamente, queda igualito? ¿Por qué no le haces ningún cambio al PDA si estás quitando una palabra? Entonces, si hay algún apartado donde estamos quitando desde el contenido, debería de haber una modificación en la parte concreta del PDA. Y aquí pero el tema es que más adelante en este mismo contenido, para las fases que siguen, sí viene ya a considerar la creatividad al ser todo un proceso de desarrollo. Les decía, pudiéramos decir que es primero si la creatividad, la estrategia divergente, al final decimos todo va de la mano, pero es interesante analizar y sobre todo este punto, ¿no? De por qué entonces no se modifica el PDA. No es que se puede hacer bueno, está bien, pero sí sería conveniente que quien lo hace nos lo explique, ¿no? Nosotros interpretamos y analizamos y a partir del análisis que revisamos en otros documentos generamos juicios y por eso es que comentábamos aquí esto, ¿no? Pero bueno, agregan, maestro. Sí, así es. Nos quitan. Perdón, nos quitan, para no leerlos, todos esos dos contenidos y esos 6 PDAs. ¿Sale? Quitan por completo y lo dejan únicamente. Pues no dejan nada. Quitan estos, así es, no dejan nada, pero No dejan de sí esos, no hacen dejan nada.
Ah, bueno, pero al Ya está en final el agregado que agregan. usted mencionaba. O sea, Sí, sí, sí sí. tiene que ver, si lo vemos, o sea, sí viene la parte de las emociones, las decisiones asertivas y todo, pero lo dejamos para que ustedes hagan el análisis. Ahora sí Pero que no igual, les damos un igual, igual. spoiler alert, pero sí lean bien esta parte de estos y compárenlo con el que se agrega al final, ¿verdad? Y yo Entonces, igual ahí sí siento, vamos a poder ver. en este caso sentíamos o comentábamos que pudiera ser una cuestión de estructura, porque en las tres fases de fase 3, 4 y 5, como que hicieron un revoltijo, los sacudieron así estos y dijeron, ah, bueno, sí suena como parecido a esto. Y en las tres fases ponen lo relacionado a los afectos y las emociones en la parte final, ¿no? Hasta abajo de todo el listado de contenidos. Entonces, igual y pudieran decir, es cuestión de estructura, adelante. Pero, como dice el maestro, analicemos. Maestro, ¿qué más tenemos por ahí abajo? ¿Terminamos fase 4? Ya con este termina, pero igual, simplemente leamos el puro título, ¿no? O sea, intensidad de reacciones emocionales, influencias familiares y culturales que inciden en ellas. Ahí nos vamos. Triqui, Nada más ahí triqui. se los dejo. Nada más ahí se los dejo, spoiler alert, para que ustedes Triqui, igual le triqui, den un poquito de lectura. triquiñuelas. Ay, no, Un aquí, poquito de lectura. hablando ya de, ¿cómo se les llama estas cosas cuando la gente se las ingenia para afectar a otros? Pero bueno, es algo que, como dices tú, ya cada quien vamos a ir haciendo nuestros juicios, nuestros análisis y nuestras conclusiones en relación a por qué los quitan, ¿no? ¿Por qué los agregan? Pero sí, pues vamos a seguir y eso nos faltan dos fases que al final les decimos fase 6 secundarias, y se los vamos a poner así como en pantalla, pero pues no hay gran modificación o no hubo ninguna modificación. Entonces, por ahí si no han revisado los contenidos, igual los invitamos a que continuemos. Tenemos esta semana de fase intensiva, donde ya les adelantamos nosotros en los videitos que sería conveniente también. Me parece que de los contenidos que platicamos en los ejemplos que dimos, no entran tantas modificaciones, pero de todos modos tenemos que revisar, ¿no? Habría que acompañar ese proceso de esos videos para que sepas cómo va a ser esta fase intensiva que ya está lista para el lunes 21. Éxito, compañeros. Bueno, en esta fase, nos le echamos entre los dos, maestro. En esta fase Vale. 5, quinto y sexto grado, al inicio solamente van de la familia, o sea, tu familia, a las familias. Y en el PDA modifican para sexto grado de decir solamente diseña y participa en distintos escenarios. Aquí es diseña e interactúa en distintos escenarios y tiene que ver con la cuestión de que platicamos de la relación social, donde el alumno no solamente se agrega, no es como ese tema de la inclusión, no solo es que esté ahí parado, sino que interactúe, no solo es que llegue y participe con lo que le toca, sino que interactúe en todos los procesos con todos los demás y sea parte de. Eso me parece bien, acertado, ¿no? Más abajo, en alternativas, maestro, el PDA que Así se es, modifica. nada más se cambia la redacción, o sea, la intencionalidad, si lo vemos, va a lo mismo, pero sí creemos que hay como ¿cómo se llama ahí? Un problema de redacción en el anterior, porque Sí. dice, en el que quedó ahorita, dice, valora propuestas de alternativas que plantea para valorar su viabilidad en su Poquito. comunidad, ¿no? O sea, de manera clara, deja propuestas de alternativas que él puede plantear dentro de y si me sirve o no me sirve. ¿Es viable o no es viable? Pero aquí en anterior era valora si es que la propuesta de alternativas, aquí tenemos desde el primero, ya nos vamos al plural, la propuesta de una alternativa o la propuesta de las diferentes alternativas puede ser viable en la comunidad. ¿Vale? Entonces, nos seguimos y nos vamos hasta educación integral. Creo que si más abajo tenemos en educación lo mismo que pasó en la fase anterior. En lugar de la, ponen, si es, ¿no? De la en el anterior y en educación integral en sexualidad. Y en los PDAs ocurre lo mismo. Al final agregan para quinto y realizar prácticas seguras. Y para sexto, reflexiona acerca de la importancia de expresar su consentimiento o rechazo ante situaciones que les generan placeres y displaceres para valorar implicaciones en su bienestar.
En el anterior dice para argumentar las causas, prever situaciones de riesgo y realizar prácticas seguras. Fíjense que ese tema también un poco controversial, ¿no? Como que como adultos estamos pensando en un momento ya más adelante, en una situación ya más compleja de interacción en temas de sexualidad con las otras personas, pero recuerden que aquí hay que orientarnos a los alumnos al reconocimiento, conocimiento de su cuerpo y de todas las situaciones previas a ese momento final en estos temas, previas que pueden ser prácticas seguras, no seguras, que le pueden causar inseguridad, que le pueden generar placer, que le pueden generar displacer, que se le pueden hacer sentir incómodo. O sea, no estemos pensando solamente allá como en lo último, sino en todo este proceso desde que invadan mi espacio vital, que las partes sensibles de mi cuerpo donde me molesta, donde me es incómodo o donde me es cómodo, irnos como más a ese elemento, ¿no? Porque ahorita que lo estaba leyendo dije, bueno, hay que también ir orientando ese nivel y ya en cada comunidad, en cada escuela y ciudad o lugar donde trabajan ustedes, se hablará de esos elementos, cómo se van a tratar, ¿no? En este caso, pues también hay que tener mucha precaución. El siguiente, maestro Armando, equidad de género. Así es, en equidad de género solamente es el cambio de las palabritas, ¿no? Para participar y era para reconocer. Ahí es donde hacen el cambio. En el que sigue, igual, ¿no? Esta mención ya se las habíamos hecho, el cambio, ¿no? Del punto estratégico divergente y la misma situación. Queda igual. Exactamente el mismo PDA y no hay un cambio aún cuando hay un cambio en el contenido. Cuestión de análisis. Pero sí, bueno. sí. El siguiente. Acciones individuales. Adelante. Sí, no, iba avanzando en acciones individuales, únicamente por ahí agregado algunas palabritas como los hábitos alimentarios, que era algo que decía de alimentación, solo el cambio, y abajo adicciones y formas de violencia, lo mismo, anteriormente solo decían violencia, aquí son todas las formas de violencia, se están considerando, queremos que entender que así es. En el de los de sexto grado, igual salud y el medio ambiente, solo decía ambiente, y aquí abajo, adicciones y formas de violencia nuevamente. ¿Tenemos algún otro por ahí abajo? El agregado. El agregado, nos vamos directo a los agregados del final. Evalúa la asertividad, que es una palabra que quitaron ahí del lado derecho, pero si ven abajo, entonces termina en la solución de problemas de la vida, y aquí nuevamente los dos agregados que tienen que ver con la cuestión de los afectos y su influencia en el bienestar, que para quinto grado, maestro, ¿cómo queda? Distingue los factores que influyen en el estado de ánimo y la vida cotidiana para mejorar la convivencia y el autocuidado, y explora las reacciones emocionales ante diversas situaciones y contextos para mejorar la convivencia. ¿En sexto, Miss? En sexto grado, reflexiona sobre hábitos que afectan positiva o negativamente en el estado de... No alcanzo a ver. En el estado ánimo para lograr en el estado de ánimo para lograr el bienestar personal y social. Y gracias. Crea estrategias que ayudan a la expresión adecuada de las emociones y que favorecen la interacción y el bienestar personal y social. Gracias. Es que de repente como que se distorsiona y no alcanzaba a leer. Pero bueno, en concreto entonces, estos dos en los que, maestro Armando, si te parece, solamente nos ayudas a poner el hasta abajo en el de la izquierda, lo que sería fase 6, para que vean los compañeros que no van a encontrar nada subrayado, pero bueno, en lo que lo encontramos, decirles que entonces hasta aquí terminarían las fases de primaria. Recuerdan, ya empezamos con preescolar, seguimos con los contenidos y PDAs en las agregadas y modificados de primaria. Y les comentábamos que para lo último, que es, si vemos el documento de trabajo del lado derecho, ya lo tenemos para educación física en secundaria, básicamente se mantienen y se respetan los elementos y las cuestiones que ya se tenían. Así queda ahorita en el publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es el del lado izquierdo, que es el que sale en el acuerdo 180823, así se denomina, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues queda prácticamente igual. Algo importante que vamos a recalcar aquí es que, si se acuerdan, nos mandaron el anexo de educación física, donde sustrajeron solamente los contenidos, así como está ahorita el de secundaria, así lo de aquí casi
Sello dice educación física, recordando que hay que analizar lo mismo, el mismo comentario para los compañeros de secundaria. Es conveniente que siendo parte del campo conozcan también los contenidos y PDAs de los otros compañeros que pertenecen a este campo y que los tienen arribita, pero aún así sí, enfócate en lo de educación física porque a ti sí te lo están dando específico desde el publicado en el diario oficial y aún así el seguir siendo parte para seguir creciendo o haciendo crecer la educación física en el compartir y pertenecer a un campo como una disciplina que contribuye a este desarrollo integral de los alumnos. Entonces, la invitación es a no aislarse, a no separarse del resto de los compañeros, no solo del campo, sino en medida de lo posible de tu centro educativo, de tu escuela. En el anexo les decía que también tendrían que hacer las modificaciones. No creo que nos hagan llegar en esta semana que viene el anexo con los contenidos modificados. Lo veo muy complicado. Si llega, un aplauso para la Secretaría, pero si no llega, Encanchados te lo entrega y ya lo tenemos aquí. Estén listos con este documento, ya se los vamos a dejar compartido por acá. Y algo bien importante, al menos algunos estados ya están solicitando, o tú, su supervisor, jefes de sector, ATPs, no sé, te van a solicitar tu planeación o tu documento que se entrega antes, proyecto de intervención el año pasado de educación física, al menos en mi estado. Lo que entregamos al inicio del ciclo escolar, ahí es conveniente porque si los supervisores antes de que se publicara el diario oficial ya tenían elaborada la orientación de elaboración de ese proyecto, de ese plan, como le vayan a llamar, es necesario que revisen qué es lo que te están pidiendo, cómo te lo están pidiendo y que coincida con estas modificaciones, porque si no, tú también diles, pues bueno, maestro, por aquí le recomiendo, hay modificaciones, Encanchados me dijo, no es cierto, porque si no nos van a echar la culpa. Y si no, maestro, tenga este video, mira este video, aquí dice lo que vamos a hacer y cuáles son las modificaciones. Compártalo, no tiene nada de malo. Nosotros a veces decimos, entre nosotros podemos crecer y por eso a veces nos detenemos un poco para comentar sobre otros compañeros, pero creemos que esa envidia es lo que a veces no nos ayuda muchas veces a crecer. Y aquí lo decimos abiertamente, ya decíamos del canal Soy Docente, decimos del maestro Edgar Valladares, de Santos, de Alex Dubé, del Fortachón, que es un querido amigo, todos, y hay muchos más de educación física que por ahí estamos suscritos también, todos tenemos un espacio y para todos hay un espacio, pero sobre todo hay espacio para crecer como educación física, como un área que necesita. De todos los anteriores hablamos de manera general, pero de los que nos enfocamos a educación física, ayúdennos a seguir creciendo, a intercambiar, a interactuar. Sé que son casi 2 horas de información o de plática, pero si nos echamos películas de 3 horas como Avatar y esas, que son maravillosas, no me comparo, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tratamos de facilitar el trabajo. Entonces, ayúdenos a seguir creciendo. Los queremos mucho, maestro Armando. Seguimos trabajando enganchados para ustedes. Educación en movimiento. No dejen de estar aquí con nosotros y síganos en todas las redes. Por ahí ya nos quedamos ahorita. Un gusto, un placer, maestro Armando. Así es, también agradecerles, compartan por favorcito esta información, agradecemos a todos aquellos que comparten estos videos con sus compañeros porque obviamente les funciona. Recuerden que al ser el campo de lo humano y lo comunitario también es importante que los profesores de grupo lo sepan, entonces puedes compartirles también este video porque por obvias razones les ayudas también a el análisis por lo menos del campo de lo humano y lo comunitario, ya estás aminorando. Agradeciendo también a todos los maestros, una disculpa con aquellos de preescolar y de secundaria porque nos habíamos tardado, pero ya estamos en la idea de estar trabajando también con ustedes. Les agradecemos que estén suscritos a este canal y una disculpa si en algún momento ha aparecido o le abocamos más a ciertas cosas, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a estar haciendo nuevamente todos aquellos formatos, sobre todo porque luego nos preguntan mucho por la parte de la formatería. Se va a compartir ahorita en el caso del inicio de ciclo escolar en lo que tiene que ver con el plano didáctico. Ahí se va a compartir todo aquello que tenemos y justamente el punto exactamente es esto. Te invitamos a que lo compartas. Nosotros, pues es un trabajo hecho meramente por nosotros. Te invitamos a que lo compartas desde el punto de compartir el canal también, ¿no? Danos el crédito, la parte del trabajo, de la organización, de la realización de estas actividades y ayúdanos a llegar a más lugares, comparte, dale like, suscríbete y nuevamente muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Bye. Diviértete, bye. Por haber visto este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones.
Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.